Bueno, está en línea Luis Costa, con él quiero conversar un ratito en el transcurso de esta mañana, sociólogo, analista político. Luis, el gusto de escucharte. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, Paulino, ¿cómo te va? Bien, gracias por atenderme. Eh, A vos. ¿El gobierno está en eje, está en foco o el gobierno está desencajado? Bueno, mira, una de las cosas que creo que más interesante ha ocurrido en el último mes o mes y medio, con la situación particularmente representada en la crecida del dólar y la búsqueda del FMI, es que el gobierno de alguna manera ha perdido capacidad de iniciativa y hasta ese momento podríamos describirlo como un gobierno que inclusive reflejado en las encuestas era un espacio político que prometía esperanzas hacia el futuro, por lo tanto la perspectiva de tiempo estaba puesta hacia adelante, ¿no? Hoy no está bien, pero las cosas hacia el futuro van a estar mejor. Uh-huh. Todos estos episodios lo que han hecho, me parece a mí, han cortado el tiempo, o sea, la perspectiva de futuro se ha transformado en presente y por lo tanto es una fuerza política que gestiona el día a día en vez de gestionar la proyección del futuro. Creo que la tarea del gobierno es saber si puede reacomodar eso, pero hoy es un gobierno del día a día. ¿Lo imaginás pudiendo volver a establecer acuerdos y puentes con el peronismo, entre comillas, dialoguista, etcétera, el no kirchnerista, para sacar las leyes que van a tener que ser validadas en el Congreso después del acuerdo stand-by con el fondo, si es que lo hay? Bueno, lo veo difícil, ¿no? Bueno, por varias razones, ¿no? Primero porque el peronismo sabe, bueno, podemos hacer una definición teórica, ¿no? Pero la opinión pública es como la mano invisible de la economía, pero para la política, ¿no? Así que van moldeando lo que se permite o no se permite en las decisiones de gobierno. El FMI es un elemento distorsivo para la imagen del gobierno, porque la gente lo mira con malos ojos y por lo tanto es algo de lo cual la oposición se puede aprovechar. Sí. El peronismo se manifiesta en contra del tema del FMI, o sea que ahí ya hay una tensión irresuelta, ¿no? Y el gobierno entiendo que tiene algunas maneras de gestionar las relaciones con el interior del país o con los gobiernos de las provincias, donde se presenta de una manera de, bueno, ofrece cierto escenario de posibilidad de diálogo y de acuerdo, pero después el gobierno se comporta de manera más bien autónoma, ¿no? Es decir, el Congreso vota leyes que después el gobierno deroga, o el gobierno considera que la única forma de llevar adelante la salida de la crisis o del estancamiento del país es una sola, ¿no? Uh-huh. Entonces, las situaciones de diálogo y de espacio son poco frecuentes, ¿no? Creo que en todo caso, si hay acuerdos, van a estar basados en acuerdos temporarios que permiten que salga una ley y no salga otra, y que estarán basados en la distribución de recursos, pero eso no implica procesos de alianzas políticas o de acuerdos políticos a largo plazo que le permitan al gobierno llevar adelante una política sin colisiones internas. De hecho, la mesa de diálogo que se armó, etcétera, hubo una foto, pero entiendo que el radicalismo no está teniendo un rol especialmente preponderante, es decir, en los esquemas de decisión dentro del gobierno siguen estando muy centrados en la jefatura de gabinete y en su equipo y en el control que ese equipo ejecuta hacia abajo, ¿no? O sea, no ves una real apertura ni una mesa política real, con influencia real, y que la foto se convirtió en eso, una imagen relativamente estática, que no ha dado los frutos que algunos imaginaban podía generar. Bueno, la foto es más bien para calmar a la opinión pública y para dar una sensación de cambio, ¿no? Bueno, por eso, no es un cambio real. Claro, en realidad sigue siendo un gobierno que tiene foco, como todos los gobiernos, en calmar los ánimos de la opinión pública y tranquilizar a la población, pero entiendo que no hay una señal concreta de apertura y de modificación en el esquema de toma de decisiones, ¿no? Por ahora ha sido solo una foto. Correcto. El paro está a la vuelta de la esquina por parte de la CGT. ¿Eso resta o suma para el gobierno? Bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Porque en realidad uno se puede preguntar si el paro es el tema en sí mismo o de fondo es la economía, ¿no? Mientras el gobierno siga sin sostener o sin lograr revertir la situación de la economía, los paros pueden ser contrarrestados con la mala imagen que tienen los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces el gobierno juega con la idea de que en realidad el país hoy necesita, que la gente ponga el hombro, que se trabaje, no es momento de parar, ¿no? Así que contrarresta.
El problema es que si esto que decíamos al principio, el día a día que está empujado por una economía que no se termina de reconvertir, por ejemplo, a ver, Paulino, todos los días estamos viendo el dólar y una vez por mes vamos a ver qué pasa con las LEVAX, ¿no? Entonces, todos los meses o todos los días tenés episodios que establecen un escenario nuevo de incertidumbre que necesita una reconversión. Por lo tanto, si esa situación sigue estando así, puede ser que llegue un momento que los paros de la CGT dejen ser de paros de la CGT o de cualquier otro espacio y pasen a ser cada vez más multitudinarios y que representen a la oposición. En un gobierno cerrado, y relacionándolo con la pregunta que me decías antes, un gobierno cerrado que le cuesta aceptar las opiniones de los otros, bueno, eso puede ser como una especie de, de combo no óptimo para la... Correcto. Para la economía. Imagínate si antes había duda inclusive para las inversiones extranjeras, con esto del día a día, ahora creo que todos están esperando a pasar el 2019, o sea, Argentina cada 2 años sigue esperando. La próxima elección a ver si se solidifica lo que se dice que se quiere hacer, digamos, correcto. Luis, lo último, ¿lo imaginás a Tinelli como una opción electoral en la Argentina? Incluso con una opción electoral dentro de un esquema de poder que sea una especie de contrapeso a Cambiemos y que tenga mucho de peronismo detrás, ¿o no? Bueno, puede ser. Por ahora se lo imagina él, ¿no? Evidentemente. Que es un paso importante, ¿no? Los políticos tienen que tener ganas de que lo voten. Por ahora lo veo como que hay que explicar muchas cosas, pero bueno, con una buena estrategia de complicación y de posicionamiento, a lo mejor él lo logra. Por ahora lo veo muy verde y creo que en todo caso él es posible de ser pensado como candidato, porque a su vez refleja otros problemas, que es mucho desorden interno que tiene el peronismo para definir quién está liderando el proceso. Entonces, como no hay centro y no hay dirección, entran todos, ¿no? Claro, correcto. Ese es el punto a favor que tiene el gobierno, que si bien se cierra sobre sí mismo y no abre el diálogo, tiene un eje central dentro del cual los márgenes de maniobra son muy pequeños. El peronismo hoy representa todo lo contrario y es tan caótico que inclusive el gobierno tiene chances de igualmente ganar en 2019. Gran abrazo, Luis, como siempre, el placer de escucharte. Buen día, Paulino, gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Luis Costa, sociólogo, analista político.